tristeza, ¿se han dado cuenta ustedes? Tiene la característica de que se prolonga más que la alegría. A la tristeza no hay que cuidarla mucho para que se prolongue, pero la alegría sí. Ahora, cuando tú y yo pensamos en eso y pensamos en la vida y los 20 años que podamos tener, o los 30 o los 50 o los 80 años que podamos tener, para llegar a ese punto, en su sano juicio, se requirió algo muy importante. Y lo que se requirió fue resistencia. Resistencia. La resistencia es un elemento fundamental en la vida de cada ser humano. Tú y yo tenemos que aprender a ser resistentes. Leía esta semana el concepto del arriero. Hay una canción de un cantante famoso de ranchera que dice, como dice el arriero, ¿verdad? Que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Personalmente, yo escuchaba la canción y no entendía, y realmente, según yo entendía el concepto del arriero, pero los arrieros eran personas, o son personas, para los que en algunas sociedades que todavía los usan, arrieros son los que ahora pudiéramos pensar que son aquellos que llevan encomiendas. Eso es un arriero, ¿verdad? Un arriero tiene usualmente bestias, ¿no? Y le ponen la carga a las bestias en aquellos tiempos en donde los caminos eran solos, ¿verdad? En los caminos eran solos y decía, necesito que me lleve esta carga a aquella ciudad. Y venía el arriero y usaba sus bestias y empezaban su camino hasta llegar al otro lugar. Se le confiaba. Y usualmente los arrieros era gente muy valiente. ¿Por qué? Porque tenía que defender la carga que llevaba. Porque mire, la mala costumbre de asaltar a los que están en el camino, esa es más vieja que la maña de pedir fiado, decían por ahí, ¿no? Ese es un arriero. Un arriero es aquel que le encomiendan una carga, la lleva y se encarga de que esa carga llegue a su destino, pase lo que pase. Eran hombres valientes, eran hombres fuertes, eran hombres dispuestos a hacer todo lo que tuviesen que hacer para cumplir su propósito. Por eso el cantautor mexicano lo puso de esa manera, ¿verdad? Que no hay que llegar primero, decía él en la canción, pero hay que saber llegar. El punto no es llegar el primero, el punto es llegar. Y cuando tú y yo pensamos en nuestro camino, en la vida espiritual, estamos pensando en lo mismo. El arriero era un hombre con mucha resistencia. Y en la vida hay que ser resistentes. En la vida uno no puede darse por vencido. Porque algunas veces dan ganas de darse por vencido, ¿sí o no? Algunas veces dan ganas de darse por vencido en algo que uno está haciendo. Una de las tentaciones grandes cuando uno inicia un proyecto o está en medio de un proyecto es darse por vencido en medio de ese proyecto. Y para no hacerlo se requiere de algo muy importante. Se requiere de resistencia. Y tú y yo estamos en el camino de esta vida, de esta tierra, con un destino. Y ese destino se llama cielo. Yo quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos van camino al cielo? ¿Cuántos en esta mañana somos arrieros que vamos caminando hacia el cielo? Amén. Y cuando tú y yo vemos, especialmente en estas dos cartas que Pablo escribe a una iglesia que tuvo que ser muy resistente, tiene mucho sentido. Y es la iglesia de Tesalónica.
Por eso quiero que vengas conmigo al libro de a la carta de Pablo a los tesalonicenses, la segunda carta. La primera y la segunda carta, el tema es el mismo. El tema de la primera y la segunda carta de Tesalonicenses es precisamente aquel día cuando el Señor venga por su pueblo y cuando el Señor venga a reinar con su pueblo. Ese es el tema de las cartas de Pablo a los tesalonicenses, y es también palabra para nosotros, porque la misma carrera y el mismo camino que los tesalonicenses estaban caminando es la misma que tú y yo hoy estamos caminando. Es exactamente la misma. Los tesalonicenses fue una comunidad que padeció de gran persecución por su fe. En algunas ciudades la persecución no fue tan fuerte, en otras ciudades sí. Por lo menos en una etapa de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Al final todos padecieron persecución, especialmente cuando en el año 64 al famoso emperador Nerón se le dio la idea de quemar Roma, y al quemar Roma acusar a los cristianos, y empezó una persecución a nivel imperial de los cristianos. Y así fueron, perseguidos, perseguidos y perseguidos. Y la iglesia de Tesalonicenses es una en la cual se registra esa persecución de mejor manera. Y la tuvieron que enfrentar, tuvieron que resistir. Por eso aquí, en la segunda carta, Pablo le dice a los hermanos en la iglesia de Tesalónica, y también nos lo dice a nosotros. Mira lo que dice aquí en el versículo 3 del capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses. Dice, debemos, hablando Pablo, ¿no? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, por ustedes, por nosotros, hermanos, como es digno, por cuanto, dice, vuestra fe, ¿qué va pasando con ella? Va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aquí dice Pablo que la fe de esta iglesia iba creciendo. Ahora, déjame decirte algo. La única manera de poder crecer en la fe es cuando tú y yo aplicamos resistencia. Si tú quieres tener un físico así, antes había un referente de los musculosos, ¿verdad? Se llamaba Charles Atlas, ¿verdad? Entonces él tenía una técnica. Yo recuerdo, mi papá aplicaba la técnica de Charles Atlas, y curiosamente, como mi papá y mi suegro eran más o menos de la misma edad, los dos aplicaban, porque yo los miraba haciendo ejercicios. Pero era aquel tiempo en donde no habían gimnasios, ¿no? Cuando Charles Atlas sale con su sistema, y el sistema de Charles Atlas era de pura resistencia. Entonces yo miraba a mi papá y a mi suegro haciendo ejercicios con la técnica de Charles Atlas, pura resistencia. Yo los miraba que hacían así, ¿ve? Para sacarle buen músculo acá hacían para acá este lado, luego este lado, y así, pura resistencia. Esa es la única manera de poder hacer resistencia. Si tú vas al gimnasio y haces ejercicios, lo que estás haciendo, los ejercicios son pruebas de resistencia. Estás poniendo a tu cuerpo a resistir más. Entonces, cuando tú y yo, si queremos crecer en nuestra fe, la única manera es a través de la resistencia. Mira, no se crece en la fe a través de las bendiciones. Eso es muy importante que tú y yo lo tengamos presente. Tú y yo no crecemos a través de las bendiciones. Tú y yo no crecemos a través de las cosas buenas que nos pasan en la vida. Tú y yo no crecemos así. Mira, aquel que quiere tener un buen físico no va a crecer comiéndose un pastel de chocolate, ¿verdad? Tal vez va a crecer pero en las direcciones equivocadas.
Pero si quiere crecer de una manera saludable, simple y sencillamente, va a ser a través de aquello que provoque sufrimiento en él, y en ese provocar sufrimiento aplica resistencia, y en ese aplicar resistencia crece. ¿Cuántos de los que estamos acá queremos crecer en nuestra fe? Amén. Entonces recibamos precisamente las pruebas que vienen a nuestra vida. Esa es la única manera de poder crecer. Por eso Pablo, cuando le habla a los tesalonicenses, les dice: nosotros les damos gracias a ustedes porque están creciendo en su fe. Y le está hablando a una iglesia que está sufriendo. Está hablando a una iglesia que está siendo perseguida. Le está hablando a una iglesia que está pasando por tribulación. Mira lo que dice acá en el versículo 4. Tanto que nosotros mismos, dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Por qué? Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones, que dice, que soportáis. A través de la iglesia, a través de la historia, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, siempre ha sido probada. Siempre ha sido probada, de una o de otra manera. Le damos gracias a Dios porque hasta este momento la prueba y las pruebas y persecuciones que tú y yo podemos estar padeciendo han sido pruebas y persecuciones de orden, yo pensaría, emocional. A nadie lo están persiguiendo por ser cristiano, aunque por ser cristiano puede estar padeciendo algún tipo de aislamiento de parte de gente que ama, o amigos, o familiares, o lo que fuese, pero es a un nivel más emocional que de otra forma. Algunos, la prueba que tienen es el domingo en la mañana tener que levantarse para venir a la iglesia, ¿verdad? Y estar en la iglesia hora y media. Para algunos es una prueba. Y realmente lo es. Yo confío en el Señor que para los que están acá no sea una prueba, sino que cada uno de ustedes hoy se haya levantado con el gozo y la alegría de poder estar aquí en la casa del Señor para alabarle. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Pero para otros, el venir acá puede ser una prueba. Es decir, a nivel emocional, aquí de ese tipo de prueba no está hablando aquí Pablo para los tesalonicenses. Esta es una prueba de vida o de muerte, y que probablemente nosotros lo podamos tener a la vuelta de la esquina. Por eso tú y yo tenemos que aprender a ser fuertes en el Señor. El gobernador de Nueva Jersey, Murphy, ustedes saben, bueno, esta semana se habló mucho de una famosa película que espero que ninguno de ustedes vaya a llevarla a ver con sus hijos. La famosa película de Barbie. Espero que ninguno de ustedes lo haga. Espero que ninguno de ustedes tenga suscripciones a Disney. Lo espero. ¿Por qué? Porque entonces estamos no siendo resistentes. Pero en este tiempo, el gobernador Murphy está reforzando una ley en la cual todas las escuelas deben, por obligación, enseñar la agenda LGTBQ a los niños desde la primaria. Hubo un distrito escolar aquí en el estado de Nueva Jersey que dijo no lo vamos a hacer. Y el gobernador lo amenazó con ponerle una multa de $1,5 millones si no lo hacía. Finalmente, el distrito escolar cedió a la presión del gobernador. En otras palabras, aquello que tú y yo sabemos claramente, la Biblia declara que es pecado, y ni siquiera hay que ser cristiano para saber y entender que los que tienen este estilo de vida están emocional y psicológicamente arruinados.
no es normal. Pero el gobernador y las instituciones del gobierno están promoviendo algo que simple y sencillamente destruye todo aquello que es bueno, como la película de Barbie, que es una película feminista, en el mal sentido de la palabra feminismo, en donde los hombres, mire, ¿cuántos hombres hay acá? Bueno, en esa película todos tú y yo somos malos y la única manera de poder ser buenos es que nos empiece a gustar patear con la izquierda. Puso presión y se dio. Ahora tú, si tienes hijos, nietos, sobrinos, yo no sé, en las escuelas públicas acá del estado de Nueva Jersey, tienes que tomar una decisión. Y tienes que saber, tienes que tomar la decisión que este distrito escolar pudo tomar, pero no tomó debido a la presión que se estaba ejerciendo sobre él. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber que tus hijos, nietos, sobrinos, yo no sé, no están siendo educados en las escuelas públicas. Están siendo indoctrinados en las escuelas públicas. Tú y yo tenemos que saberlo y entenderlo. En las escuelas públicas no les importa tanto que tus hijos aprendan que 2 más 2 es 4. Si tus hijos dicen que 2 más 2 es 5, pero dibujen ese 5 con colores del arco iris, está bien. La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿qué vamos a hacer? Los tiempos se están poniendo como lo tuvieron que enfrentar los tesalonicenses. Probablemente a ustedes algún momento determinado lo van a tener que experimentar en sus trabajos. ¿Qué van a hacer? Muchos profesores cristianos lamentablemente están renunciando del sistema educativo público. ¿Por qué? Porque la presión es muy fuerte. Las universidades. Cuando vemos las universidades ahora acá en Estados Unidos, lo único que puedo pensar yo cuando era muchacho, era adolescente, era en las universidades de los países nuestros, en donde estaban completamente absorbidas por comunistas. Es lo mismo que estamos viendo en las universidades aquí en los Estados Unidos ahora. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Resistiremos o cederemos? Por esa razón, el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses que ellos se gloriaban por la resistencia de ellos. Hermano, hermana, el tiempo en el cual la prueba más grande que tú y yo podamos experimentar es si ir al culto en la mañana o no, ese tiempo está pasando. La verdadera iglesia de Cristo va a ser probada en nuevas dimensiones, en las cuales tú y yo tenemos que asegurarnos de ser aprobados. Vienen tiempos en los cuales, amado hermano y hermana, tú tienes que definirte por tus hijos, por ti mismo, por lo que hay en tu vida, por lo que hay en tus generaciones por venir. El salmista dice en el Salmo 86: enséñame, Jehová, tu camino, y caminaré, dice que yo, en tu verdad. El desafío grande para la iglesia de Cristo va a ser caminar en la verdad de Dios. No la verdad que dice el gobierno, no la verdad que dice Hollywood, no la verdad que dice mi amigo o mi amiga, no es la verdad, hermano y mi hermana, que yo no sé, sino que la verdad de Dios.
Ese salmo termina diciendo: afirma mi corazón. ¿Para qué? Para que tema tu nombre. Hermano y mi hermana, antes de tú y yo pensar en amar a Dios, debemos temer a Dios. Hay muchos que aman a Dios, pero no temen a Dios. Por eso viven vidas no temerosas de Dios, aunque en su corazón aman a Dios. Es como la relación entre una pareja. La relación entre una pareja, la base de la relación de una pareja tiene que ser, escucha bien esto, no el amor. La relación, la base en la relación de una pareja tiene que ser el respeto. Primero respetas y después amas. Pregúntate a ti mismo: ¿respeto yo a mi pareja? Porque no me cabe duda que la amas. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es: ¿respetas tú a tu pareja? O si estamos acá, si todavía no tienes pareja, ¿respeto a mis padres, los que son hijos, antes de amarlos? ¿Los respeto? Trayendo a Dios en lo mismo. Mi pregunta para ti hoy no es: ¿amas tú a Dios? Porque yo sé que tú me dirías que sí lo amas. Y de veras lo haces. La pregunta real y primaria es esta: ¿temes tú a Dios? ¿Temes a Dios? A Dios primero le tememos y después le amamos. Dile al Señor: Señor, ayúdame a amarte. No le digas tanto eso. Dile al Señor: Señor, ayúdame a temerte. ¿Por qué? Porque la única manera que vas a hacer la voluntad de Dios es temiendo a Dios. Temiéndolo a Él. Y eso es precisamente lo que está diciendo aquí el salmista: afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Por qué? Porque todos vamos en un camino, con un destino. Mira lo que dice aquí el versículo 5 del 2 Tesalonicenses. Dice: esto es, hablando de la persecución que estaban padeciendo los tesalonicenses, esto es demostración del justo juicio de Dios. ¡Wow! El Señor permite que tú y yo suframos para manifestar su justicia. Porque delante del Señor, que es juez justo, el que la hace, ¿qué dice? La paga. Repite conmigo esa palabra. Dios es justo. ¿Por qué? Porque el que la hace, la paga. Delante de Dios, nadie podrá salirse con la suya. Venimos de países en los cuales la justicia es comprable, ¿no? Yo no sé, bueno, ya en El Salvador no. En El Salvador no. En El Salvador, si alguien quiere comprar la justicia, se va derecho a las cárceles nuevas que tiene por ahí el presidente Bukele. ¿No? Pero en muchos sí. En donde algo malo estaba haciendo uno, le decía uno a aquel que lo agarró con las manos en la masa: mire, usted no me pudiera ayudar. Y todos conocemos que sigue la historia. ¿Qué hay que hacer, verdad? Todos sabemos qué hay que hacer. Dios no es así. Dios no es así. ¿Por qué? Porque Él es justo. Dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis, dice, tenidos por dignos en el reino de Dios. Por lo cual dice: asimismo padecéis. Cuando tú y yo estamos padeciendo por el nombre del Señor, hermano y mi hermana, tú y yo estamos permitiendo que esa justicia y esa gloria de Dios brille más. Por eso te decía,
La única manera de poder crecer en el Señor es pasando las pruebas que el Señor pone a sus hijos. No es fácil. Por eso yo quiero decirte, no es fácil ser cristiano. Si alguien te vendió la idea de que ser cristiano era fácil, quita esa idea de tu mente, porque no es así. Ser cristiano es lo más hermoso que puede pasar en esta vida, pero no es fácil. No es fácil. Y yo creo que es este mensaje el que realmente cambia la vida de aquellos que queremos seguir a Jesús. Creo que hemos escuchado ya por muchos años muchas historias fantásticas de lo que es el Evangelio de Cristo, pero no es así. Yo creo que estamos llegando al punto como iglesia en donde aquellos que verdaderamente quieran llamarse cristianos tienen que estar dispuestos a negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle a Él. Recuerda, el llamado de Jesús es a seguirle a Él. Somos cristianos porque estamos siguiendo a Jesús. Por eso somos cristianos. No somos cristianos por ninguna otra razón. Somos cristianos porque estamos siguiendo a nuestro Señor. Y cuando tú y yo le decimos a Jesús que Él es nuestro Señor y Salvador, es correcto. Es nuestro Salvador porque nos salvó de condenación. Pero es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tú y yo somos siervos de Él. Él es nuestro Señor. Y cuando Él es nuestro Señor, tú y yo hacemos la voluntad de Él. Porque mira aquí lo que sigue diciendo. Porque en el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. El gobernador Murphy va un día a tener que darle cuentas al Señor por lo que está haciendo con la vida de miles de niños en este estado. El presidente Biden va a tener que darle cuentas a Dios por las maldades que está realizando en su gobierno. Lo va a tener que hacer, especialmente ellos, los dos, que llevan el nombre de cristianos. Tendrán que dar cuentas a Dios. Por eso dice aquí el Señor, Pablo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Asegurémonos, hermanos, que tú y yo estemos del lado de los que están siendo atribulados y no estemos del lado de los que están atribulando al pueblo de Dios. Dice el versículo 7: y a vosotros, es decir, a ti y a mí, que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Hablando Pablo, ¿no? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hermano y mi hermana, Cristo viene. Y ya no viene como ese cordero. Ya no viene como ese cordero de paz. Viene como juez justo. Viene como rey victorioso a darle su merecido a cada quien según su obra. Y sigue diciendo, aquí en el versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución. Y yo quiero que aquí, en los pocos minutos que tengo, mira, y dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí podemos ver dos tipos de personas a los cuales de manera primaria el apóstol se está refiriendo. Está primero refiriéndose a los que no conocieron a Dios, es decir, a aquellos que son gentiles, a los gentiles, a los paganos. El Señor vendrá algún día a castigar a aquellos que no le conocieron a Él. Mira, algunos dicen, pero ¿cómo el Señor podrá castigar a aquel que nunca ha sabido de Él? ¿Sabes por qué?
porque Él es justo. Y todo hombre y toda mujer nace con pecado. Y todo aquel que tiene pecado debe de enfrentar el justo juicio de Dios. Si pudiésemos nosotros alcanzar salvación por las buenas obras que pudiésemos hacer, Jesús no tendría que haber venido. Solo tuviera que haber mandado un mensaje: bueno, aquel que se porte bien va a ir al cielo. Pero la salvación no se alcanza así, mi hermano y mi hermana. Entonces, ese es uno. A aquellos que nunca conocieron a Dios o estuvieron dispuestos a conocer a Dios. Pero también está el segundo. Mira lo que dice ahí en el versículo 8: ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se refiere a aquellos que sí lo conocieron, pero que de igual manera no estuvieron dispuestos a vivir conforme al evangelio de Jesucristo. ¿Notan la diferencia entre los dos? Aquellos que nunca lo conocieron, obviamente nunca vivieron el evangelio, pero aquellos que sí lo conocieron, pero de igual manera nunca vivieron el evangelio. A ellos el Señor en gloria, con fuego, con poder, vendrá a retribuir su injusticia. ¿Cuántos hoy podemos decir amén a eso? Amén. Amén. Y a vosotros, el 9, los cuales dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos. Es decir, tú y yo, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿De qué lado estás, hermano? ¿Estás del lado de aquellos que creyeron y vivieron conforme al evangelio de Jesucristo? ¿O estás del lado de aquellos que creyeron pero no vivieron el evangelio de Jesucristo? Mira, yo te digo, en el nombre de Jesús, asegúrate que tu vida está del lado de aquellos que creyeron y vivieron el evangelio de Jesucristo. Asegúrate, asegúrate. Solo tú lo puedes hacer. Nadie lo puede hacer por ti. Yo no lo puedo hacer por ti. Tu vecino no lo puede hacer por ti. Nadie lo puede hacer por ti. Solamente tú. Mira lo que dijo aquí el salmista en el Salmo 37, 27 al 28. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud. ¿Y qué dice? Y no desampara a sus santos. Mira qué cosa más preciosa. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos, el 29, los justos heredarán la tierra y vivirán por siempre en ella. Yo sueño con ese día, hermano, mi hermano, cuando Cristo venga y reinemos con Él por siempre. ¿Cuántos anhelan ese día? ¿Cuántos anhelan ese tiempo? Mira, haz de esa esperanza lo más importante en tu vida. Haz de ella lo más importante en tu vida. Haz de ella la dirección por la cual tú quieras vivir. Esa fue la resistencia que estos hombres y mujeres de Tesalónica tuvieron que experimentar desde lo más profundo de su corazón. Ofrecer esa resistencia para no ceder a las presiones que este mundo ofrece. Volviendo a la película de Barbies, cuando tus niños, y los niños son expertos, ¿verdad?, en desesperarlo a uno, que yo quiero ir, que yo quiero ir, que yo quiero ir. Yo tengo dos que fueron chiquitos. O cualquier otra cosa que tú y yo sepamos que no es de Dios, que a Dios no le agrada, que blasfema el nombre del Señor. Tener la resistencia
de poder criar a tus hijos en el temor de Dios. Y sé sincero con él. Sé sincero con tus hijos y diles, ¿por qué papi? ¿Por qué mami? ¿Por qué no lo hacemos? Tú le dirás, porque no le agrada a Dios. No le digas, porque no tenemos tiempo o porque vamos a hacer otra cosa. No, háblales de la verdad de Dios. Tus hijos entienden. Desde el más chiquito hasta el más grande necesita, desde que es pequeño, aprender a temer a Dios. ¿Por qué? Porque tú quieres que tú y tus hijos, tu gente, tu familia, algún día estemos juntos en gloria. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pero se requiere, hermano y mi hermana, que tú y yo podamos ofrecer resistencia. Y para terminar, mira el versículo 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros. ¿Por qué oramos? Porque nuevamente, no es fácil. No es fácil ser cristiano. No es fácil seguir a Jesús. Tenemos que orar los unos por los otros para que podamos tener fuerza, para que podamos resistir, para que podamos caminar este camino. Necesitamos. Y Pablo dice, oramos por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermano y mi hermana, tú y yo estamos llamados a ser fieles y estamos llamados a ayudarnos a caminar este camino. Mira lo que decía el salmista, Salmo 138, versos 7 al 8. Mira lo que dice: cuando ando en medio de la angustia, tú me vivificas. Contra la ira de mis enemigos extiendes tu mano y me salva tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. Y al Señor dile para ti, para aquellos que estamos caminando en este camino, no desampares la obra de tus manos. Hermano, Satanás está vencido. Este mensaje no es para que le tengan miedo al que tiene los cachitos ahí en la cabeza. Este mensaje es para que cobres fuerzas. Y en el Salmo 138 el salmista nos recuerda y el Señor nos dice que Él está con nosotros, que cuando nuestros enemigos vengan con nosotros, dice que Él extenderá sus manos y nos librará. Mira, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande. Él ha vencido, Él vencerá, Él está de tu lado. No temas únicamente, solamente a tu Dios.